Hola a todos, yo soy la doctora Yajaira Lorías. El día de hoy vamos a hablar de un resumen acerca del capítulo 3 del ATLS correspondiente a Chuck. Y sin más preámbulo, comencemos. Y muy bien, pues el primer paso en el manejo del paciente de Chuck en un paciente traumatizado es reconocer su presencia. Nunca vamos a poder tratar algo que no podemos ver, algo que no podemos analizar, algo que no supimos, que no estudiamos, para la cual no nos preparamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar al paciente, verlo de manera integral y pues, reconocer que tiene un estado de shock. Una vez que reconocemos que el paciente está en shock, el segundo paso en el manejo de este shock será identificar la causa probable de este estado y ajustar el tratamiento de acuerdo a ello. No es lo mismo que tengamos un shock neurogénico, uno vasogénico, uno cardiogénico o uno hipovolémico. La hemorragia es la causa más común de shock en el paciente traumatizado. Evaluación inicial del paciente, recordando que esto pues enfocado a la identificación del shock. ¿Y qué es el shock? Bueno, vamos a recordar la definición. Pues es un estado de hipoxia celular y tisular debido a una reducción de suministro de oxígeno o tal vez al aumento del consumo de oxígeno, aunque también puede ser de causa mixta, es decir, por ambas partes, o que no le esté utilizando adecuadamente el organismo. Y para identificarlo de manera inicial hay que ver la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la perfusión cutánea por medio de el llenado capilar y la presión del pulso. Pues bien, hay que ver, depende de la bibliografía, van a encontrar diferentes maneras de clasificar el shock. Pero en el ATLS lo clasifican como shock traumático en hemorrágico y no hemorrágico. Obviamente va a haber diferencias clínicas para poder definir si corresponde más a una definición que a otra, pero bueno, describe en el libro que el hemorrágico, pues el principal más sobresaliente e importante puede ser el hipovolémico y de hecho es el único que clasifica en esta zona de hemorrágico, hipovolémico. Y en el no hemorrágico nos distribuye a cardiogénico, neurogénico y séptico. El cardiogénico lo describe con diferentes causas probables, entre las cuales destacan la contusión miocárdica, el taponamiento cardíaco, una embolia aérea o un infarto al miocardio. En el neurogénico tiene como causa o etiología probable el traumatismo raquimedular o una lesión medular alta. Y en el séptico, a heridas contaminadas de inicio hace horas o de tiempo de evaluación prolongado. Y no se mete mucho al séptico, ya que pues de hecho esta guía no está diseñada para hablar del shock séptico, para lo cual le podemos encontrar el Surviving Sepsis y otras guías que es mejor, que describen mejor al shock séptico. Bueno, entonces, como resumen, podemos decir que para diferenciar clínicamente la etiología del shock, el ATLS lo divide en hemorrágico y no hemorrágico, y entre del hemorrágico exclusivamente va a ser el hipovolémico, el cual es el más frecuente en este tipo de pacientes y del cual vamos a hablar de hecho un poquito más adelante, y de los no hemorrágicos va a ser cardiogénico, neurogénico y séptico, y ya describí cuáles son las probables etiologías que derivan a este tipo de choques. Ahora bien, compañeros, el choque hemorrágico, como ya habíamos mencionado, es básicamente sinónimo de decir hipovolémico y que pues es el más importante en los pacientes politraumatizados. Se define como una pérdida aguda de volumen de sangre circulante. El volumen sanguíneo en un adulto va a corresponder a un 7% de su peso corporal, lo cual se puede traducir a 5 litros. En cambio, en los niños se va a calcular a un 8 a un 9% de peso corporal, correspondiendo en mililitros a unos 70 o 80 mililitros por kilogramo de peso. Esta tablita viene en el ATLS y es para clasificar el shock hipovolémico. Es sinceramente pregunta de examen a todos los niveles, así que no nada más deben de verla, sino que realmente analícenla y traten de aprendérsela.
Bueno, esta clasificación lo divide en 4 grados. De grado uno correspondiendo a una pérdida sanguínea de menos del 15% y un grado 4 o grado severo con más de 40% de volumen circulante perdido, que corresponde a más de 2.000 mililitros de pérdida sanguínea. Primero vamos a ver al paciente que está compensado, que todavía su frecuencia cardíaca no se ve alterada, que está normal, que también el estado de conciencia del paciente no está afectado, la presión del pulso tampoco, la frecuencia cardíaca tampoco, el gasto urinario está bien, está dentro del rango normal, pero conforme vamos avanzando en los niveles del shock, vemos que empiezan a haber ciertas alteraciones. Primero empecé a ver un aumento leve de la frecuencia cardíaca y una disminución leve del pulso. Ojo, alertas. También puede que empiece a haber alguna alteración del estado eh, del sistema nervioso, abriendo a lo mejor una pequeña agitación e incluso después empezar a decrecer gradualmente hasta que pasemos al grado 3 de choque hipovolémico, donde ya tenemos una caída del estado de conciencia, aunque tengamos un aumento considerable de la frecuencia cardíaca. En este punto ya empieza a haber un bajo de la presión arterial. La presión del pulso baja más todavía y la frecuencia respiratoria puede encontrarse igual o a lo mejor empieza a aumentar para poder intentar compensar pues la frecuencia cardíaca que está tan grande y que el hecho de que la presión arterial esté bajando. En el grado 4, la frecuencia cardíaca está increíblemente elevada, probablemente por arriba de los 150 latidos por minuto. La presión arterial baja, como es de esperarse, estamos en un shock. Y la presión del pulso bajísima también, la frecuencia respiratoria muy elevada, el gasto urinario muy por debajo de lo normal y pues el estado de conciencia pues estuporoso o ya casi cayendo en inconsciente. En este punto, obviamente, vamos a considerar diferentes tipos de tratamiento, desde el inicial en el que solemos empezar con solución cristaloide para su tratamiento en un grado uno, hasta probablemente llegar a necesitar pues transfusiones a partir de el grado 3, que ya es de que sí necesitamos transfundir, y el grado 4, que probablemente no nada más sea una transfusión, sino que requiramos transfusiones masivas. Manejo del shock hemorrágico. En principio básico va a ser pues detener la hemorragia y reemplazar la pérdida de volumen. Hay que hacer la evaluación de siempre ABCD y hay que obtener un acceso venoso. La mejor forma es insertando dos catéteres intravenoso periféricos de grueso calibre y que sean cortos. Esto debido a la ley de Puseil. Si no se consigue un acceso periférico, hay que considerar la colocación de una vía intraósea de manera temprana, siempre y cuando obviamente el personal esté capacitado para ello. Ahora bien, ¿dónde colocamos los accesos periféricos? Hay que colocarlo de preferencia que se busquen las venas de los antebrazos y las anticubitales, ya que son más resistentes a la constricción ante el bajo volumen, pues más fácil el acceso en esas zonas que las que son más periféricas. Ahora bien, ¿cómo iniciamos la restitución de líquidos? Bueno, el tratamiento inicial con líquidos debe de hacerse pues de manera medida, no a ojo de buen cubero. Hay que administrar al inicio un bolo de solución electrolítica isotónica tibia, es decir, a lo mejor no sé, cloruro de sodio, un Harman, y la dosis habitual es 1 litro en pacientes adultos y 20 mililitros por kilo de peso en pacientes pediátricos, siempre y cuando ellos pesen menos de 40 kilogramos. Esto nos va a dar la pauta para saber si pues el paciente responde o no, o medianamente, tiene una respuesta mediana a los líquidos, y podemos ver o no si requiere otro tipo de tratamiento, como por ejemplo con aminas vasoactivas. ¿Cómo se mide la respuesta del paciente a la terapia con líquidos? Aquí mismo en el manual mencionan una, una tablita, una tablita muy elocuente para poder medir si está funcionando o no la terapia con líquidos, el bolo que le acabamos de poner.
Hay tres mediciones o tres rubros que maneja esta tabla, que es respuesta rápida, respuesta transitoria y de respuesta mínima o sin respuesta. Para esto, toma en cuenta los siguientes caracteres, que son signos vitales, pérdida sanguínea estimada, requisito de transfusión sanguínea, preparación de la sangre, necesidad de intervención quirúrgica y evaluación temprana por el cirujano. Si tiene una respuesta rápida, sus signos vitales van a ir inmediatamente de regreso a la normalidad. Generalmente es una pérdida mínima de menos del 15% sérico. Va a haber poca probabilidad de requisito de transfusión sanguínea. De todas maneras, se realizan pruebas cruzadas y también tipo de sangre. Probablemente vaya a ser que requiera necesidad de intervención quirúrgica y si necesita de todas maneras valoración por cirujano. Ante una respuesta transitoria, los signos vitales van a tener una mejoría temporal, una recurrencia de disminución de la presión arterial y una aumenta de la presión cardíaca. Va a haber una pérdida sanguínea probable, moderada y persistente entre un 15 y un 40%. Un requisito de transfusión sanguínea de moderado a alto. Hay que hacer unas pruebas de sangre de tipo y específica. Probablemente va a necesitar intervención quirúrgica y por supuesto se necesita la valoración por cirujano. En un paciente que entra en el rubro de mínima o respuesta nula, los signos vitales van a permanecer siempre anormales. Probablemente la pérdida estimada sea mayor a 40%. Va a necesitar transfusión sanguínea de inmediato. Va a necesitar entrega de emergencia de sangre. Muy probable requiera intervención quirúrgica y es el más urgente que valore cirugía en ese momento. Los mismos signos y síntomas de una perfusión inadecuada utilizados en el diagnóstico del shock nos van a servir para determinar la respuesta del paciente. El retorno a los valores normales de la presión arterial, de la presión del pulso y la frecuencia cardíaca van a ser signos que sugieren que la perfusión está volviendo a la normalidad. Sin embargo, pues estas observaciones no proporcionan información relacionada con la perfusión orgánica y la oxigenación de los tejidos, ya que la mayoría de la situación de volumen intravascular es evidencia importante de la reparación de la perfusión, pero es difícil de cuantificar. En cuanto a la diuresis, es importante que ante una reanimación adecuada con líquidos, pues debe producir una diuresis de aproximadamente 0.5 por kilogramo por hora en el adulto, mientras que en, en un niño o un pediátrico se espera al menos 1 mililitro por kilogramo por hora, lo adecuado. Y en niños menores de 1 año de edad hay que mantener una diuresis de 2 mililitros por kilo hora. Hay situaciones especiales que hay que tomar en cuenta. Una de ellas es evitar la hipotensión en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Esto debido a la presión de perfusión cerebral, ya que a menor presión sanguínea, pues menor perfusión cerebral. Entonces, a grandes rasgos, pues es importante en estos pacientes evitar que baje mucho la presión, ya que también vamos a disminuir la perfusión que llegue al cerebro. Otra cosa que podemos tomar en cuenta es que pacientes que tengan trauma penetrante y sangrados que no están controlados, podemos permitir una hipotensión permisiva, ya que si agregamos demasiado líquido, aumentamos demasiado la presión, pudiéramos diluir los hemoderivados y esto también provocaría que el sangrado pues aumente en ciertas zonas, a lo mejor provoque desgarros y pues son sangrados que realmente no podemos controlar porque son internos hasta que pues ya ingresemos a quirófano y tengamos la oportunidad de ver el trauma directamente, mitigarlo, controlarlo y ahora sí venga la restitución de líquidos con hemoderivados y cristaloides necesarios. En cuanto a la restitución con sangre, hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta. Que ahí van, voy a mencionarlas en adelante. Pues bien, el estado clínico del paciente y la respuesta que tenga al tratamiento inicial con líquidos nos va a dar pauta y nos va a tener que hacer tomar la decisión de transfundir hemoderivados al paciente, siempre tomando en cuenta la respuesta clínica que tenga el mismo. En cuanto a las pruebas cruzadas, el tipo específico y el tipo de sangre tipo
Hay que tomar en cuenta lo siguiente. La sangre completamente tipificada es preferible para este propósito, pero el proceso de pruebas cruzadas generalmente tarda mucho tiempo, aproximadamente una hora, en la mayoría de los bancos de sangre, así que a veces pues vamos a preferir ponerla tipo O negativo. Para los pacientes que se estabilizan rápidamente, se debe obtener sangre cruzada y tenerla disponible para transfundir si es que esto fuera necesario. Si la sangre con pruebas cruzadas no está disponible, se puede indicar al tipo O para pacientes con hemorragias exsanguinantes y se indica plasma AB cuando se requiere plasma sin tipificar. A fin de evitar sensibilización y complicaciones futuras, es preferible utilizar tipo sangre o RH negativo en mujeres en edad reproductiva. También es importante prevenir la hipotermia. La manera más eficaz para realizarlo en cualquier paciente que recibe grandes cantidades de cristaloides va a ser calentar estos líquidos a 39 grados centígrados antes de administrarlos. Esto puede lograrse almacenando los cristaloides en un calentador o también administrándolos a través de un calentador de líquido. También es posible la autotransfusión. Existen en el mercado adaptaciones de sistemas estándares de colección de drenaje torácico. Estos van a permitir la recolección estéril, la anticoagulación, generalmente con citrato de sodio y no con heparina, y la transfusión de sangre perdida al paciente. Considere la recolección de sangre perdida para autotransfusión en cualquier paciente con un hemotórax masivo. Esta sangre habitualmente tiene bajos niveles de factores de coagulación, de modo que todavía hay que ponerle plasma y plaquetas adicionales, pero pues ya tenemos al menos el concentrado de eritrocitos. No hay en todas partes, pero en tercer nivel, por ejemplo, en alta especialidad, sí se hacen estas cosas, así que bueno, al menos es bueno conocerlo, aunque no en muchos hospitales se cuente con este tipo de productos, este tipo de recuperadores. Transfusión masiva. Va a haber un pequeño grupo de pacientes en shock que requiera masivas transfusiones de sangre. Estas generalmente se definen, o al menos en el ATLS están definidas como la administración de más de 10 unidades dentro de las primeras 24 horas de admisión o más de 4 unidades en una hora. La administración temprana de plaquetas de glóbulos rojos, plasmas y plaquetas a una proporción balanceada para minimizar la administración agresiva de cristaloides puede mejorar la sobrevida de este grupo de pacientes. A esta respuesta se le ha denominado como reanimación balanceada, hemostática o de control de daños. El trauma severo y la hemorragia dan como resultado el consumo de los factores de la coagulación y la coagulopatía temprana. Esta coagulopatía está presente en hasta en un 30% de los pacientes severamente lesionados al momento de su admisión en ausencia de uso previo de anticoagulantes. Así que hay que tomarlo en cuenta y poderlo solucionar a tiempo. Algunas consideraciones especiales van a ser las siguientes. Una de las importantes consideraciones especiales en el diagnóstico y tratamiento de shock en el paciente con trauma es evitar el error de equiparar la presión arterial con gasto cardíaco. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo del corazón en un minuto y punto. Para esto, pues hay que medir la cantidad de sangre que sale del corazón del ventrículo izquierdo y multiplicarlo por las veces que late el corazón en un minuto y tendremos el gasto cardíaco. Muy diferente a la presión arterial, que es el gasto cardíaco por las resistencias vasculares periféricas. Así se obtiene la presión arterial. Entonces, no es lo mismo. Si aumentamos las presiones arteriales periféricas, puede que aumente la presión arterial, pero esto no va a aumentar el gasto cardíaco. Dejemos de cometer este error de equipararlas. También el embarazo va a ser una consideración especial, ya que tenemos mayor volumen circulante debido a los cambios que suceden fisiológicos del embarazo y podríamos pasar por alto muchas cosas, ya que aguantan más, tienen mayor resistencia al shock, tienen más volumen, pero también al final se nos van a descompensar mucho y muy rápido si las permitimos mucho tiempo sin atención. Los atletas también tienen mayor resistencia a las pérdidas sanguíneas, ya que tienen un sistema circulatorio mejor adaptado para las frecuencias arteriales altas y generalmente manejan frecuencia cardíaca muy baja. Los pacientes con marcapasos generalmente no van a tener buena respuesta
ventricular a un shock porque van a tener medida o van a tener una frecuencia cardíaca establecida para latir. Entonces, algunos sí se pueden cambiar, tienen un dispositivo para modificar la presión arterial y que tengan mejor respuesta a cierta situación clínica, pero hay que considerarlo muy bien y ver si realmente amerita que se realice esta actividad y pues estar conscientes de que no va a cambiar su frecuencia cardíaca a pesar de que el paciente esté en shock. También algunos medicamentos como los beta agonistas o beta bloqueadores van a modificar el cuadro clínico de un paciente con shock, así que hay que preguntar, interrogar al paciente o familiares si el paciente consume algún medicamento. La hipotermia también nos va a afectar la función cardíaca. Si nos encontramos en hipotermia, puede que haya una menor respuesta del ventricular y que por lo tanto hay que evitarla y tratar de calentar progresivamente al paciente sin que esto se realice de una manera brusca para evitar futuros problemas. Y bueno, compañeros, esto sería todo. Regálenme un like, regálenme una suscripción. Síganme, por favor, déjenme algún comentario. Voy a seguir haciendo videos de la TLS, resumiéndolo lo más posible para que ustedes lleven el contenido mejor resumido posible y que puedan aprobar sus exámenes. Cuídense mucho y hasta luego.